para platicar en esta oportunidad el tema que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, estoy solicitando, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad, Señor. Estoy solicitando una doble porción de tu Santo Espíritu para poder verdaderamente trasladar tu palabra. Desde ya, Señor, estamos reprendiendo toda obra de las tinieblas y estamos llevando cautivo todo pensamiento altivo a la obediencia de Cristo. Te suplicamos, Señor, que nos auxilies y nos des esa palabra tan importante que es apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios todavía? Aleluya, qué bueno es Dios, ¿verdad? Bien, yo quisiera hablarles en esta oportunidad de este tema. Le puse yo así: el resplandor de Dios. Le puse de esta manera porque yo creo con todo mi corazón, hermanos amados, que toda la creación, no solamente la humanidad, en algún momento tiene que ser iluminada por el resplandor de Dios, definitivamente. Y tenemos que investigar en la historia cuándo fue iluminadas algunas partes de la creación, es decir, de la humanidad, por ese resplandor divino. Había una profecía en el libro de Isaías que luego aparece en uno de los evangelios, en donde dice Galilea de los gentiles, y inmediatamente después dice grande luz resplandeció sobre vosotros, ¿verdad? Como dando a entender que les llegó el momento a un pueblo que ni siquiera estaba tomado en cuenta, porque era Galilea de los gentiles. Y realmente el proceso que Dios iba a tener era primero humanidad, después Israel y después la gentilidad. Y lo hemos explicado muchas veces. Pero miremos entonces un poquitito en el Antiguo Testamento, en este versículo tan hermoso, hermano, Números capítulo 6, verso 24 al 26, que es la bendición aarónica, la bendición levítica, la bendición que Dios le ordenó a Moisés que le dijera al sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote se lo ordenara a sus hijos, y que cada vez, óigame bien, cada vez que el sacerdote ministrara, tenía que pronunciar esta bendición. Es decir, Dios no quería que su pueblo se fuera después de haber llegado al tabernáculo. Dios no quería que su pueblo se fuera sin una bendición, con su corazón vacío, no, o con preocupación. De tal manera que yo quiero decirle que usted que ha venido, que ha hecho un esfuerzo para venir a buscar a Dios, porque creo que a eso vino, ¿verdad? No va a salir igual, tiene que salir bendecido. Entonces el Señor, esta era la orden: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Inmediatamente después decía: con esta bendición bendecirás al pueblo y yo los bendeciré. Es decir, que nosotros como ministros pronunciamos esta bendición y el Señor en su misericordia sella la bendición que el ministro dio, bendiciendo él. Mire qué misericordia, porque él podría bendecir directamente sin tomarnos en cuenta nosotros, pero aquí debe de haber algún elemento quizá de humildad de parte del que está recibiendo la bendición. Entonces quisiera continuar un poquitito acá y decirle que cuando la primera vez que dice Señor te bendiga y te guarde, y lo hemos explicado en algunas oportunidades, pero no me canso de decirlo, es el Señor te bendiga y te guarde, es el Padre. Aquí era una profecía de la Trinidad, hermano. Era una profecía.
el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, era la otra parte de la profecía. Y la otra parte era el Hijo. El Señor, una tercera vez, alce sobre ti su rostro y te dé paz, era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces, lo que aquí estaba diciendo el antiguo sacerdote, pues era eso. Pero para nuestro tiempo era más o menos como decir: que te bendiga el Padre, que te bendiga el Hijo y que te bendiga el Espíritu Santo. Aleluya, hermano. Esa bendición es impresionante, porque muchas veces le he enseñado y se lo vuelvo a decir, que usted no solamente a estas alturas de la historia, de la línea del tiempo, usted no solamente, ¿cómo decirlo? Usted es hijo de Dios. Pero déjeme explicarle esto. Usted es hijo del Padre, usted es hijo del Hijo y usted es hijo del Espíritu Santo. Es decir, eso nunca se había dado en la historia. Nunca se había dado en la historia de la humanidad, que un grupo de personas. Por eso es que Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso es que Juan, no en las epístolas, sino que en el Evangelio, habla y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad, autoridad, exousia, para ser llamados hijos de Dios. Es que déjenme explicarle que desde el momento en que Dios puso a Adán sobre la tierra, ese Adán fue el único hijo de Dios humano. De ahí no hubo hijos de Dios. Los de Génesis capítulo 6 venían de fuera de la tierra. Los de Job capítulo 1 estaban fuera de la tierra. No habían hijos de Dios, sino que habían, ¿cómo decirle? Engendros de parte del Señor. Algunas personas como David, Moisés, los salvados, dice la Biblia que van a ser hijos a la resurrección, porque todavía no había resurrección, no podían ser llamados hijos. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, entonces aparece el Hijo de Dios. No un hijo, sino que el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Él en el bautismo, esa es su muerte. Cuando salimos del agua, esa es su resurrección. Entonces ya somos hijos de la resurrección, y como consecuencia nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Tremendo, hermano. Bueno, no me quiero detener mucho en esto, pero es que yo me deleito cada vez que lo hablo y lo explico, hermano, porque el Hijo, óigame bien, el Hijo murió sin hijos, pero la ley del levirato decía que su pariente más cercano tenía que levantarle simiente. Y el pariente más cercano era el Espíritu Santo, porque Él dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al otro, al Paracleto, al Espíritu de verdad, al Consolador. Entonces viene el Consolador, su hermano gemelo, por decirlo así, y entonces te engendra, y tú naces como consecuencia de que el Espíritu Santo te engendró y te dio a luz, las dos cosas al mismo tiempo. Pero no eres llamado hijo del Espíritu Santo, pero Él te engendró. Eres llamado hijo del Hijo, porque la Biblia dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Pero Juan dice que somos hijos del Padre, entonces somos hijos del Padre, hijos del Hijo y hijos del Espíritu Santo. Es impresionante. Que te bendiga el Padre, que te bendiga el Hijo y que te bendiga el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso. Ahora aquí hay una cosa bien tremenda, porque tú no eres solo eso. Eso ya es bastante. Mejor dicho, eso es suficiente. Pero como si fuera poco, te hizo rey y sacerdote. Y esta bendición
la tenían que pronunciar los sacerdotes. Así que tú eres un sacerdote. Entonces tú tienes que tener unas palabras de bendición en tu boca para bendecir a los que están cerca, a tu esposa, en el caso que seas un varón, en el caso que seas una hermana, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué no entrenas y le dices al que está a la par que te bendiga el Padre? Al que está a la par que te bendiga el Hijo y que te bendiga el Espíritu Santo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey. Ahora, la cuestión es que el tema se llama el resplandor de Dios. Entonces, la primera parte es la del Padre, el Señor te bendiga y te guarde. La segunda es del Hijo y dice: el Señor haga resplandecer. Entonces el resplandor de Dios es Jesús. El resplandor de Dios tiene nombre. La gloria de Dios tiene nombre. Es el Señor Jesucristo. Es ese personaje bendito que hace algunos años o meses o días o semanas tú dejaste entrar en tu corazón. Ese es el resplandor de Dios dentro de ti. O sea, este es un plan perfecto. Este no fue un plan ideado en la tierra. Esto fue ideado por una mente celestial llena de amor y de misericordia, para poder tener la libertad de que el resplandor de Él viniera a nosotros y después nos dijera: ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Con qué, hermano? ¿Con qué vamos a alumbrar? Pues vamos a alumbrar con la gloria del Padre, con el resplandor de Dios que se llama Jesucristo. Cuando Él estaba aquí, Él dijo claramente: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero después Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y cuando lo vemos en Génesis, dice que Él hizo dos lumbreras: la lumbrera mayor, el sol para señorear en el día, ese es Jesús, y la lumbrera menor, la luna, que no tiene luz propia para alumbrar en medio de la noche. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, que refleja la gloria y el resplandor del Padre para alumbrar en medio de las tinieblas. Dale un aplauso bien fuerte al Rey. Te voy a decir otra cosa más después de esto. Esto quiere decir, esto lo que significa es que tú no te debes de achicopalar, de amilanar. Cuando mires que hay tinieblas alrededor, porque la mera verdad es que ese, al final de cuentas, es nuestro hábitat, sin ser tinieblas. Porque si la lumbrera menor, léase, entiéndase, la luna, fue dejada para señorear en las tinieblas de la noche, esto lo que significa, al trasladarlo al buen Chapín aterrizado sonacinqueño, quiere decir ni más ni menos que la iglesia fue dejada para iluminar en medio de los clavos, de los problemas, de las persecuciones, de las escaseces, de la violencia, en medio de la opresión, en medio de la persecución. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Así le pasó al pueblo de Israel, y esa es la genética que tú tienes. Tú no tienes genética de fantasía, tú tienes genética de verdad. Tú eres de verdad, tú eres de verdad algo valioso. Tienes que creérmelo. A mí no me vengas con que estás decepcionado de vivir en tal o cual lugar, en tal o cual colonia, en tal o cual país. Sé fiel en donde te ponen. Sé fiel ahí.
Si no llega mucha agua, sé fiel ahí. Ya oímos ahí en la administración de las ofrendas que lo que dice la Biblia, el que es fiel en lo muy poco será fiel también en lo mucho. Si eres fiel cuando ni siquiera llega agua al chorro, ni aire sale y te lo cobran. Si eres fiel ahí, la próxima casa que te dé Señor va a ser debajo de las cataratas del Niágara. Pero lo que yo te quiero decir es que el resplandor de Dios está sobre tu cabeza. Se llama Jesucristo. Aleluya. Gracias, Jesús, por venir a nosotros. Bendito Padre. Ahora, ¿cómo es eso, verdad? Cuando yo le estoy diciendo a usted que el Señor te bendiga y te guarde, lo que le estoy diciendo es, repito, el Padre te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Lo que te estoy diciendo es que Cristo te alumbre. Y cuando nosotros vemos cómo alumbra el Hijo bendito de Dios, miremos aquí algunos versículos. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por esta razón, perdone, yo la estoy concatenando con el capítulo 6 del libro de Números. Es como que dijera primera de Sergio 6, 24 al 26, Números 24 al 26, con la explicación que le acabo de dar. Primera de Sergio, el verso siguiente, en vez de Efesios, por esta razón, por todo lo que acabo de explicar, dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Pero Cristo es el resplandor de Dios, y Él te va a alumbrar, Él te va a resplandecer en tu rostro cuando tú en primer lugar te despiertes y te levantes. Es decir, tiene que haber una cosa, tiene que haber algo que tú hagas, porque el Padre ya dio el estartazo en Números 6:24. El que empezó todo este rollo de bendición fue el Padre. Entonces ya en esta otra cuestión Él está esperando una reacción de parte nuestra. ¿Cuál es la reacción de parte nuestra? Que nos despertemos y nos levantemos. Pero ese levantarse, ese despertar y ese levantarse es entre los muertos. Eso quiere decir que muchos de nosotros, bueno, a todos nos ha tocado, a mí me tocó, le toca a uno vivir en medio del montón de muertos. ¿O no? Muertos que andan caminando, pues. Por eso el Señor dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, ¿cómo puede un muerto entrar a otro muerto? Estaba hablando de cierto tipo de muertos. Entonces lo que Dios quiere es que tú te levantes de entre ese muerterío. Dios lo que quiere es que tú no reposes en ese cementerio. Tú vas a ser luz para ellos. Pero una vez que Cristo te haya alumbrado en esta segunda faceta de la bendición levítica, perdone que le diga levítica neotestamentaria, pero eso quiere decir que tú no debes de correr con ellos en su desenfreno. Hay lugares en donde dice: no, hombre, no hay que ser legalista, ni modo que si estamos en el mundo entonces tenemos que andar con todo. Un momento, ciertamente vivimos en este planeta, pero hermano, nosotros no somos de aquí. Si hasta cara de marciano tenemos. ¿Qué será eso, muchacha? Es un celular que está cerca de ¿dónde? Me hacen el favor de apagar sus celulares.
ser que aquí de una vez entre la llamada, ¿verdad? Y nosotros contestando y ellos. Volvemos al punto entonces acá. Levántate de entre los muertos. No tienes que andar con todo el muerterío. Es decir, todos los muertos deberían de saber que tú, viernes a esta hora, estás en el culto. No tienen por qué llamarte al celular. Digo yo pues. A veces cuando yo ya vengo para acá, hermano, a veces cuando yo ya vengo para acá, ya tengo mi tiempo ahí más o menos calculado, y me entra una llamada ahí en mi oficina, no contesto. ¿Sabe por qué no contesto? Porque dice, ellos, cualquiera que sea, sabe que yo tengo culto ahorita, que estoy en la iglesia, no tengo que llamarme. Le pongo un mensaje, cuando llegue lo miro, o un correo electrónico, o que escriban al apartado postal, se te dirá después. Lo que estoy tratando de decir, aprovechando la llamada telefónica, es que ¿con quién o con quiénes realmente vives la mayor parte de tu tiempo? Si trabajas 8 horas diarias y entonces ellos son casi todos inconversos, los vas a tener que resucitar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto estás entre los muertos. Te están haciendo bromas, están hablando tonterías, están hablando chistes que te enojan a ti, te ponen la música a todo volumen, te están fastidiando constantemente. Pero la Biblia dice que nosotros debemos en algún momento de salir, de levantar, de despertar y salir dentro de los muertos. No se trata de que agarremos sus costumbres. Por eso la Biblia dice, no te conviertas a ellos, que se conviertan ellos a ti. Y entonces el resplandor del Padre, el resplandor de Dios, la gloria de Dios llamada Jesucristo, te va a alumbrar en tu propio rostro así, y te va a transfigurar verdaderamente como le sucedía a Moisés. Dale otro aplauso al Rey bendito. Hace calor aquí. Es la unción, ¿verdad? Miremos otro verso. Mire pues, Éxodo, esta es la Biblia Nuevo Mundo, 28:36. Y tienes que hacer una laminía resplandeciente. Tienes que hacer una laminía que brille, de oro puro, y grabar sobre ella con los grabados de un sello: la santidad pertenece a Jehová. Déjeme contarle algo. Yo tenía mi reloj que me habían regalado y que yo estimaba mucho. Un día Dios me dijo, para una Semana Santa, porque yo realmente no compro relojes, hermanos, y a veces ya ve usted que hasta me paso de la hora y no sé. Pero gente tiene misericordia de mí y me regala uno. No sé si es subliminal o es una insinuación, ¿verdad? De que me percate de la hora que es o algo así. Entonces me habían regalado varios relojes y esa vez yo estaba orando y venía el retiro de Semana Santa y el Señor me dijo: en este retiro vas a ofrendar por lo menos 2 relojes de los que tienes. Hermano, me habían regalado relojes así. Me habían regalado allá en una ciudad que se llama Patterson, me habían regalado un Movado precioso. Y ese reloj que me había regalado estaba chapeado de oro. Entonces era el que más estimaba. Yo, ¿cuándo yo tener un reloj de oro, vos? Sí. Lo más que había llegado era un reloj de esos que salen en cajitas de cornflakes.
De veras tengo fotos con reloj de eso, de ¿cómo se llama? Pulsera de plástico, ¿ah? Y que está, bueno. Entonces tenía mi relojito. Que si para la Semana Santa, dije yo, como el Señor no me dijo a quién, ni cuándo, ni qué reloj. Entonces este no me lo voy a poner, dije. Y no me lo puse. Pero un día que me invitaron dentro de la misma Semana Santa a ministrar en otra iglesia y no aquí en el gimnasio, dije, bueno, aquí está toda la gente, aquí está toda mi... Voy a ir a bendecir a otra persona. Ese día dije, me lo voy a llevar. Ese día fue la última vez que vi el reloj. Pero ese reloj, a veces me bajaba yo después de predicar y algunos hermanos que me tenían confianza me decían, hermano, le relumbraba la mano desde allá atrás. Cuando usted levantaba la mano se miraban los chispazos así. Ese es su reloj, tiene buena fantasía, me decía. Sí, les decía yo, buena fantasía, pero era, es decir, que el oro resplandece. Por eso hasta hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro, pero cuando resplandece llama la atención. Ahora viene Dios y dice, vas a hacer una laminilla de oro resplandeciente. Lo vas a pulir con sidol. No sé si con sidol se pule el oro. O sea, yo no sé mucho de eso, pero con algo lo vas a pulir para que relumbree, como dicen en mi tierra. Y lo miren desde lejos. Aún en medio del sol, en medio del día. Cuando hay una cuestión así, puede ser un resplandor tremendo. Yo sé lo que le digo. Ahora aquí dice, en primer lugar dice que el resplandor de Dios es Cristo. Ya se lo estoy demostrando con número 6, 24 al 26. Efesios también lo dice y en este versículo nos deja ver que esa laminía resplandeciente llamada santidad es Jesús, pero que resplandece en tu frente. Entonces desde lejos, cuando yo te estoy diciendo que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, lo que estoy diciendo es que la santidad del Hijo de Dios se te mire en la cara. Esa es una tremenda bendición. Yo no sé si tú la recibes, pero yo la recibo en el nombre de Jesús. Yo quiero que la santidad, ese grabado que dice santidad que le pertenece a Jehová, se mire sobre mi rostro. Las hermanas, por muy hermosas y que sean espíritu, alma y cuerpo, si la santidad de Jehová les brilla en la frente, vencieron una de las maldiciones. Porque usted sabe que la mujer, hermano, el Señor le destruyó las maldiciones. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le destruyó 3 maldiciones que le habían dado desde el principio. La primera era: con dolor darás a luz tus hijos. Esa es una maldición que puede ser eliminada. La otra maldición es: tu marido será tu señor. El señorío del hombre sobre la mujer. El machismo, esa es otra maldición. Esa no es bendición. Eso puede ser eliminado en Cristo Jesús. Y la otra es: tu deseo será para tu marido, como quien dice, serás un objeto sexual. Pero cuando la santidad de Dios se refleja en tu frente, por muy linda que seas, por muy atractiva que seas, por muy bien proporcionada que seas, no sé cuáles son las medidas que dicen los muchachos, 90, 60 y
300. Por muy bien proporcional que seas, como la santidad de Jehová